Instalar en el SQL Management o el servidor. Bueno, tomamos el silencio como que todo lo tiene instalado. Eh, Como es bastante largo el tema de hoy, y la realidad es que también no tiene mucho, o sea, no es que no tiene sentido, sí tiene sentido, pero nosotros acá no es el, o sea, no es el objetivo de este cuatrimestre que ustedes aprendan SQL. ¿Bien? Simplemente el objetivo de esta clase, entre la clase de hoy y la clase de mañana, es que podamos, bueno, manipular una base de datos desde C Sharp, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar vamos a ver cómo crear una tabla, cómo crear algunos campos, cómo hacer unas sentencias básicas, y lo que ya está planificado para mañana, tal vez, que es hacer la conexión a la base de datos, tal vez la hagamos hoy, la conexión a la base de datos, ¿sí? Eh, y entre hoy y mañana terminamos haciendo por lo menos el proceso como, o viendo el proceso como para hacer una VM. Es decir, sea un tema que lo arranquemos tal vez hoy y lo terminemos mañana. En cuatro y pasado lo vimos todo en una clase, mucho más corto también de lo que vamos a dar hoy, seguramente. Eh, este vamos a tratar de poner un poquito más, o tal vez de ir un poquito más lento. El cuatro y pasado, bueno, por una cuestión de planificación, de fechas y demás, nos vimos obligados a meterlo todo junto. ¿Por qué? Bueno, les cuento esto porque en realidad el camino final es siempre el mismo, esto es decir, es hacer o sea, vamos a ver SQL y lo que realmente nos interesa es hacer la conexión a la base de datos como para poder hacer una VM, ¿sí? Ese es el objetivo de entre las dos clases. Por eso digo yo, no tiene mucho sentido que nos quedemos dando vuelta acá en lo que es la cuestión de SQL, dado que luego ustedes ya en el último cuatrimestre tienen una materia que es base de datos, donde van a estar viendo esto. Seguramente el cuatrimestre que viene en programación 3 y o laboratorio 3, no sé cómo si estará separado junto ahora, ya con MySQL, calculo, que cuando yo cursé lo vi con PHP y MySQL, se veía otras sentencias más en SQL, así que se terminaba de reforzar todos estos conceptos de búsqueda. Claro, en Python también he visto que usaron SQLite, me parece. Sí, estoy con un chico a la mañana que viene de programación 1 y usaron SQLite. Es decir, que las sentencias, bueno, en comparación con SQLite son casi iguales, salvo porque SQLite es más parecido a MySQL que a SQL Server. ¿Bien? Inclusive creo que la sintaxis es igual a la de MySQL, la de SQLite. Entonces, vamos a abrir en principio el Management Studio. Ahí lo estoy abriendo y cuando aparezca les muestro. Bien. Eh, Cuando abramos lo que es el Microsoft SQL Management Studio, ¿sí? Esto va a ser nuestra interfaz gráfica para poder administrar y manipular nuestra base de datos, eh, ya sea local o una base de datos remoto. Déjenme probar una cosa antes de esto, que creo que había preparado para esta clase ya hace mucho tiempo. Eh, una base de datos en la nube para compartir y probar. Quiero saber si está vivo todavía. SQL Server está. Pareciera que está vivo. Bien. Ok, bueno. Así les comparto y después probamos. Les decía, bueno, o sea, esto va a ser la interfaz gráfica, así para trabajar con nuestro servidor de base de datos que vamos a tener instalado de manera local, o también puede llegar a servir para conectarnos, como puede llegar a ser una base de datos en la nube, como puede ser en este caso una que genere yo gratuita de Azure. Bien. Levanté un servidor ahí.
antes de esta cursada porque tenía otro objetivo, como hacer un chat o alguna aplicación por ese estilo. Pero bueno, me parecía que iba a ser muy costoso que todos estemos consultando la base de datos en tiempo real, haciendo una lectura de la base de datos. Y dije, ya veo que, no que rompemos, sino que después me cobran algo, que algo que suponía que iba a ser gratuito, y, y tengo que pagar algo por querer dar un ejemplo. Y no tenía mucho sentido. Así que bueno, este va a ser el entorno, nos podemos conectar de distintas maneras. La manera más convencional es acá donde dice nombre del servidor. Si no lo conocen, pueden establecer un punto, autenticación con Windows, y le dan conectar, ¿sí? Y ya directamente se van a estar conectando a la base de datos. Si no tienen que conocer el nombre del servidor, que en este caso creo que si una vez que se conectan, venimos acá a propiedades, y el mío creo que se llama así escritorio i5 o una cosa así. Entonces, si yo me desconecto de esto y me vuelvo a conectar y reemplazo eso por el punto, creo que tengo el mismo resultado, ¿bien? Eh, ¿Todos se pueden conectar por lo menos a su servidor de base de datos? Sí, sí. Bien, Terminando de instalar, ahí te digo. lujo. Ojo con las contraseñas y pongan la autenticación de Windows lo que están instalando. No se lo olviden. Bueno, dentro de lo que es la pestaña acá, esto no le puedo dar mucho zoom, así que sí le voy a poder dar zoom después a las queries, pero no a los paneles estos que te aparecen acá al costado, ¿sí? Em, Así que créanme, acá hay una carpetita que dice base de datos. Bien, acá yo tengo algunas bases de datos, vamos a crear una para hoy. Le hacemos clic derecho sobre la carpeta, nueva base de datos, y le voy a poner clase, y hoy es 01/11/2023, por ejemplo. Aceptar, y a partir de acá ya tengo mi base de datos. Si expando la base de datos, acá adentro va a tener diagramas de base de datos, tablas, vistas, cuestiones relacionadas con seguridad y un montón de otras cosas más que desconozco porque no soy un DBA, ¿sí? No soy un administrador de base de datos. Dentro de tablas de esta carpeta, si expandimos, vamos a ver que tenemos tablas de sistema, tablas de archivo, externas, grafos, etc. Nosotros simplemente vamos a hacer clic derecho acá en la carpeta tabla, vamos a ir a nuevo y vamos a crear una tabla. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces, antes de empezar a ver eso, vamos a ver los conceptos teóricos que son muy cortos en principio, por si alguno no tiene ni idea de lo que es una base de datos. Y contamos un poco por ahí y vamos yendo y viniendo. Y como es, y después lo que vamos a estar haciendo es probando Visual Studio. ¿Sí? Es más, ya me voy a abrir un coso Visual Studio acá, crear proyecto, un segundo, para después. Aplicación de consola, voy a cambiar carpeta, proyectos, clases. 16. Bien, acá quería activar el puntero láser. Bueno, ¿qué es una base de datos? Por si alguno no lo sabe, sí, es un conjunto organizado de información que se almacena así de manera estructurada. Esto nos va a permitir, obviamente, el almacenamiento y la recuperación y la gestión eficiente de datos. Por detrás, como ya vimos recién, ¿sí? Acá consiste en tablas. ¿Sí? Estas tablas van a contener filas y columnas donde cada fila va a representar una entrada específica y cada columna nos va a representar un atributo de esa entrada. ¿Sí? Las bases de datos generalmente nosotros las vamos a utilizar para almacenar datos de manera sistemática y acceder a ellos, bueno, de manera fácil, ¿sí? Generalmente esto es las bases de datos, ¿sí? Lo que les permite a las aplicaciones y usuarios gestionar, actualizar y recuperar información de una manera más eficiente. Cuando hablamos de eficiencia nos referimos a recursos del sistema. Bueno, acá tiene un resumen, conjunto de datos pertenecientes al mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, persiste una gran cantidad de información, segurizan el acceso a datos, organizan y estructuran datos y SARAS.
La teoría, como se saben, siempre la tienen que saber. Tampoco vamos a tomar tanto de base de datos en el lado teórico. Créanme que no entra todo esto de base de datos. Pero sí hay una pregunta como cómo hacer una consulta, qué es un... y demás, ¿no? Pero tampoco vamos a preguntar qué es una tabla, aviso por las dudas. Aunque ahora que lo digo, podría entrar a una pregunta de ese estilo. Bueno, eh, ¿qué es una tabla? Bueno, acá tenemos un ejemplito, así una tabla, es una estructura que nos va a organizar los datos, ¿sí? De manera tabular. Bien. Esta se va a componer de filas, así como tenemos acá, y de columnas, ¿sí? Cada fila representa una entrada o un registro único y cada columna especifica un atributo particular de estos registros. Por ejemplo, acá tenemos una tabla, imaginemos, ¿no? Que fuesen, como es de empleados, donde tenemos acá tenemos una fila representa, como dijimos recién, un registro único. Bien, tenemos un empleado, CR a director, el cual va a tener una fecha de alta, un salario, una comisión, un departamento al cual pertenece y un número de empleado. Bien. Y las columnas, como dijimos recién, van a representar los atributos, como por ejemplo el número de empleado, el apellido, el oficio, el DIR este que no sé qué es, la fecha de alta, el salario, la comisión que pueda llegar a tener, etc. Bien. Bueno, acá tienen un poco más detallado, ¿sí? Las columnas o atributos definen un conjunto de datos tipo particular. Una fila o tupla, si contiene un valor específico, si fila o tupla contiene un valor específico, representa un conjunto de datos relacionados con una misma estructura. Y un campo, sí, o celda, es donde una columna y una fila se intersectan, que es básicamente esto, sí, y contiene un valor concreto, definido por la columna perteneciente al conjunto de datos de la fila. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. ¿Cuáles son los tipos de datos que comúnmente vamos a utilizar? Hay muchos más de estos que tenemos acá, pero vamos a trabajar con tipos de datos que son totalmente, algunos distintos a los que estamos acostumbrados en C Sharp y otros que son muy similares. Similares como por ejemplo el entero, el flotante. Pero con ellos también nos vamos a encontrar el bit, que va a ser un valor binario 1 o 0, el char, que va a almacenar una cadena alfanumérica de longitud fija, el varchar, que almacena una cadena alfanumérica de longitud variable, el date para la fecha, año, mes y día, y el datetime, fecha y hora con formato año, mes, día, hora, minuto, segundo. ¿Sí? Estos son los tipos de datos con los que podemos llegar a trabajar dentro de una base de datos. Hay muchos más, ¿no? Bien. ¿Qué es una base de datos relacional? Bueno, esto es un tipo de base de datos que organiza, ¿sí? Los datos en estructuras tabulares, ¿sí? En tablas, como vimos recién, llamadas tablas. Eh, en ese modelo los datos, como dije recién, se almacenan en tablas compuestas por filas y columnas, ¿sí? Y las relaciones entre las tablas se establecen a través de claves primarias y claves foráneas. Las bases de datos, bueno, relacionales, sí, utilizan este lenguaje llamado SQL, sí, que es Structured Query Language, para realizar consultas y obviamente manipular estos datos. ¿Qué tienen en particular? Bueno, es que estas bases de datos nos van a permitir establecer relaciones entre diferentes tablas, lo que facilita la organización de la información y la relación de consultas que son complejas. Ya vamos a ver más adelante cómo podemos hacer eso. Bueno, esto que le dije acá tiene un resumen acá, ¿no? Relaciones se llevan a través de cabos desconocidos como claves primarias, claves foráneas, etc. Bien. Modelo de entidad de relación. Todo esto que le estoy contando, digo, para mí ya vuelvo, es un montón. Porque todo esto ustedes lo ven después en base de datos más adelante. Llamamos modelo de datos y es una colección de conceptos empleados para describir la estructura de una base de datos. La entidad es una representación de un objeto, cero concepto del mundo real que se describe en una base de datos. Por ejemplo, como tenemos acá, la entidad alumno. Bien. El atributo, ¿sí? Son las entidades, perdón, tienen atributos que representan las características o propiedades, como por ejemplo son las columnas de la tabla, que puede ser nombre, apellido en este caso. Y las relaciones, ¿sí? Son las descripciones de ciertas interdependencias entre una o más entidades, por ejemplo,
un alumno podría llegar a tener un atributo aquí dentro que sea el, no sé, ID de curso al cual está anotado, ¿bien? Y ese ID de curso va a tener una relación con una tabla denominada cursos, la cual tal vez tenga un ID allí, con la descripción posiblemente de ese curso. Creo que en la PPT que sigue se ve algo de eso. Bueno, personas y puestos, pero algo parecido. Bueno, claves primarias y foráneas. Eh, la clave primaria, sí, una columna, va a ser básicamente una columna o una combinación de varias. La particularidad de la clave primaria es que identifica, sí, de manera única a cada fila. Entonces, por ejemplo, acá, como tenemos una clave primaria para personas, lo que nos va a permitir esto es identificar de manera única a esta persona. Es decir, va a tener un ID, el cual va a ser entero, y a través de ese ID nosotros vamos a poder indicar a la persona que tenga ese nombre, ese apellido, esa dirección y ese puesto. Es decir, estos campos que tenemos aquí posiblemente se podrían llegar a repetir, pero lo que lo hace única a esa persona va a ser el ID, básicamente. Particularmente, las condiciones que tienen los ID es que no pueden ser nulos ni pueden repetirse, ¿sí? Pueden ser cualquier tipo de datos y están indexados por defectos. Al estar indexados, sí, lo que facilita básicamente es la búsqueda. Una clave foránea, ¿sí? Es una columna o una combinación de varias de una tabla que refiere a una columna, bien, que también puede ser una columna o varias de otra tabla. Básicamente, como les conté recién con alumno, acá tenemos el ejemplo de persona, el cual tiene un ID de puesto, ¿sí? Y este hace referencia a los puestos, a la tabla puestos, el cual también va a tener un ID y tiene una descripción particularmente de ese puesto, ¿sí? Normalmente apuntan, ¿sí? A la primary key de otra tabla. Hasta acá como venimos. Eso, profe, que se ve ahí me hace acordar un poco, bueno, yo trabajé con Access, que se Es hace lo como mismo. ese vínculo, digamos, entre, no sé, por ejemplo, tenés dos tablas distintas y lo que vincula a un dato de persona es el número de quill. Entonces, Correcto. como que le buscas la relación ahí con la flechita y te los Lo cruza. relacionás. Claro. Es, es que el Access es un SQL, no sé, como de hogar, por así decirlo, amateur, por detrás, ¿no? Sí, yo lo he usado mucho el SQL. El Access, perdón. Bien. Bueno, acá hablamos de lo que es la cardinalidad y después seguimos hablando un poquito más, ¿sí? Que cuando hablamos de cardinalidad, es el modelado de datos, ¿sí? Al cual se lo va a estar llamando cardinalidad. Eh, Básicamente nos estamos refiriendo al número de instancias, ¿sí? O elementos de una identidad que pueden asociarse con otra entidad relacionada. Cuando hablamos de cardinalidad, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, dice un veterinario tiene una única matrícula y la matrícula está asociada a un único veterinario. Entonces decimos que esta tiene una cardinalidad de 1 a 1, en este caso, donde tenemos un veterinario, puede tener una única matrícula y una única matrícula puede pertenecer a un único veterinario, ¿sí? Eh, una mascota, sí, puede tener ninguna o muchas vacunas, ¿sí? Pero cada vacuna solo fue asignada a una mascota, es decir, no podemos esa vacuna asignársela a más de una mascota, dependiendo del contexto de la vacuna, ¿no? Porque si estamos hablando de parvavirus, puede ser que haya sido asignado a muchas mascotas. Pero bueno, nada, dependiendo del modelado también. Un veterinario puede atender a más de una mascota y cada mascota pudo haber sido atendido por más de un veterinario, ¿sí? Entonces, acá tenemos una cardinalidad, en este caso sí, de cero a muchos y de muchos a muchos, básicamente. Bien. Bueno, lo que vimos recién, sí, explicado de otra manera, del 1 a 1, es donde decimos que una instancia de la tabla A se puede relacionar con una sola instancia de la tabla B. Un alumno puede tener un solo banco y un banco puede pertenecer a un solo alumno. ¿Sí? De 1 a muchos, que está acá, una instancia de la tabla A se puede asociar o relacionar con varias instancias de la tabla B, pero una instancia de la tabla B solo puede estar relacionada con una instancia de la tabla A.
Y muchos a muchos es donde varias instancias de la tabla A se podrán relacionar con varias instancias de la tabla B y viceversa. Bueno, ¿qué es un DBMS? Un sistema de administración de base de datos. Básicamente son un conjunto de programas que nos van a permitir a nosotros el almacenamiento, modificación y extracción de la información de la base de datos. Y nos permite lo que dice acá, controlar acceso a datos, asegurar integridad, gestionar, recuperar los datos. No sé si esto sigue más abajo. No, creo que recuperar los datos tras un fallo del sistema, etc. Dentro de los sistemas de bases de datos relacionales, vamos a tener MySQL, Oracle, Postgres, MariaDB, SQL Server, SQLite, Azure SQL, etc. Adicionalmente, nosotros, como ya les adelanté al principio, vamos a estar trabajando con el SQL Server Management Studio, ¿sí? Que es la interfaz gráfica, ¿sí? La cual nos va a permitir a nosotros administrar y trabajar con la base de datos. Bueno, esto ya lo había spoileado antes. Sí. Una pregunta, dale. Por ahí es medio boluda la pregunta. O sea, ¿para qué sería el otro SQL que instalamos, el SQL Server? Ah, ok, vamos por orden. Una cosa es, vos por detrás lo que estás instalando es el motor de base de datos, ¿sí? Sí. Es decir, vos podés tener instalado lo que es el motor, el servidor de la base de datos, ¿bien? Y después, por otro lado, lo que instalás es una interfaz gráfica que te permita a vos manipular el servidor de la base de datos. O sea, por detrás esto son archivos, ¿sí? De base de datos. Lo que te garantiza esta interfaz, bueno, poder interactuar con esos archivos. Ah, ok, digamos que por detrás está todo lo otro Claro, que vos por detrás instalamos. tenés un servidor. Ni siquiera podría, si Ok. vos quisieras, voy a ir mucho más allá. Por ejemplo, vos capaz, si querés, no te instalás el motor. Podés hacer si sabés algo de Docker, podés hacer un Docker SQL Server, suponte. Docker Hub, a ver, ¿dónde está? Microsoft SQL Server. Y te levantás el motor de la base de datos con un Docker, ¿sí? Por ejemplo. Lo pones a correr el servidor y listo. Y después lo único que te instalás es esto. Que esta es la interfaz gráfica para poder manipular ese servidor. Ah, listo. Es como que vos tengas una computadora corriendo donde le vas guardando información en su disco rígido, suponte, ¿no? De alguna manera. Y esta interfaz gráfica es la que entiende a esa computadora, puede comunicar y nada, y manipula esos datos en el disco rígido, de alguna manera. Muy burdamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, se entiende igual. Está. Si algún administrador de base de datos me escuchara, me pegaría, pero quiero tratar de llevarlo a lo más simple posible. Como por ejemplo, decir, yo sí, vamos suponte, ¿no? Para terminar de cerrar la idea, yo acá tengo levantado un servidor en la nube, ¿sí? En Azure, por así decirlo. Eh, si quisiera ni me instalo el servidor, es decir, yo me instalo la interfaz gráfica y me conecto a ese. Por ejemplo, vengo para acá, me desconecto y me conecto a ese. Y ahora me conecto a otra base de datos, ¿ves? Me estoy acá, base de datos, tácate, y ahí estoy conectado a ese en la nube. Es otro servidor. Ah, claro, ahí va. ¿Bien? Esto lo utilizo solo para hacer la conexión y poder manipular esos datos. Bien, desconectamos este. Hugo. No, profe. Y si no es por interfaz gráfica, ¿se puede manipular de otra forma por consola o algo, algo de eso? ¿O no? SQL Server no sé si se puede manipular por consola. Yo la verdad que lo desconozco, nunca lo utilicé más que por esta manera. Así que ahí no te puedo ayudar. Hay otras bases de datos que sí se pueden manipular por consola, como por ejemplo, no sé, Mongo. Suponte, que esa sí la he usado un poco más. Y bueno, ahí es. Pero ya viene con un CLI, o sea, cuando hablamos con un CLI, hablamos de una interfaz de línea de comando, ¿no? Donde ya te permite hacer todas esas manipulaciones. La verdad que no sé si. Creo que hay un SQL Server, un CLI SQL Server para manipular por consola. Como por Oye, pero ejemplo, el de MySQL lo podés trabajar por consola, suponte. Ese sí también lo he trabajado, ahora que me acuerdo. Que es el de MariaDB.
Pero el de SQL Server, el de Microsoft, nunca lo utilicé. Yo imagino que sí que debe existir, pero tampoco nunca investigué. Lo más común es, digamos, interfaz gráfica, lo más que se usa. Y yo creo que sí. O sea, Ok. yo siempre lo usé con interfaz gráfica. Vuelvo. A este, ¿eh? Otros lo he usado con la consola. Pero me imagino que debe haber. Es más, para sacarnos la duda. CLI de SQL Server. Bueno, acá tenés herramienta de consulta de línea de comando, SQL Server, versión preliminar. Bueno, estaba como para bajárselo, me imagino que debe estar la información por acá. Pero sí, se ve que existir existe, habrá que instalarlo de alguna manera. Se ve que se instala con Python, porque tiene el comando pip acá. Y bueno, nunca lo usé, insisto. SQL Server sí es de Microsoft. SQL estamos hablando que es un lenguaje. Para quien preguntó por ahí. No sé si respondí la pregunta, espero que sí. Bueno, seguimos. Bien, dentro de las posibles columnas nos vamos a encontrar con algo muy común, que es la columna de identidad. Sí, la columna de identidad es una columna cuyos valores van a ser generados automáticamente por la base de datos. ¿Sí? Vamos a verlo después que es identity directamente. Lo vamos a denominar de esa manera. Vamos a hablar tal vez de la columna identity, la cual va a ser seguramente autoincremental. Es importante entender lo que dice acá, que una columna de identidad no es una clave primaria y no asegura que el dato sea único, ¿sí? Sin embargo, muchas veces la clave primaria también se marca como una columna de identidad. Es la manera más fácil que tenemos. Ok. Bueno, como no creé ninguna base de datos y ahora esto me sugiere acá mostrarle cómo exportar, vamos a ir hasta allá. ¿Hasta acá alguna duda? ¿La teoría y demás? Germán. La columna identidad también es indexada como la... Sí. Ok. Bien. Bueno, acá tengo mi base de datos, ¿sí? Tablas. Particularmente lo que quiero mostrarles ahora es algo que van a tener que ustedes hacer para el momento de entregar su trabajo. Bien. Porque van a tener que pasar su base de datos, la que ustedes generen. Bien, con sus tablas y más, como para que nosotros podamos levantarlo de manera local. Eh, entonces, dentro de lo que es la base de datos, yo en principio voy a crear una tabla. Como para ir entrando ya un poquito en calor y viendo cómo creamos una tabla. Vamos a crear la tabla primero con la parte visual y después le muestro por código. La verdad que no me interesa tampoco que lo sepan hacer por código. Inclusive yo tampoco lo recuerdo siempre de memoria. Así que nada, esperen. Tablas, nueva tabla. Se nos aparece la visual esta. Y acá ya tenemos que empezar a indicar los nombres de las columnas. Vamos a crear una tabla productos, para que sea más sencillo. Vamos a ponerle ID producto, como para poder para poder identificar cada uno de los productos. Este es el nombre que va a tomar la columna, luego tenemos que indicarle el tipo de datos. Fíjense que dentro de los tipos de datos tenemos un montón más allá de lo que vimos en la PPT. ¿Sí? Bueno, hay un montón más. El ID yo en principio lo voy a hacer que sea de tipo entero. Porque después lo voy a hacer que sea autoincremental para mostrarles esa parte. ¿Sí? Y luego acá, el siguiente campo me dice permitir valores nulos. Si yo lo dejo marcado, bueno, esa columna, cuando yo inserte algún elemento, va a poder ser nulo. Como este lo voy a utilizar como clave primaria, no le voy a decir que permita valores nulos, se lo voy a sacar. Le voy a agregar otro campo más que va a ser nombre. El nombre le voy a poner que sea de tipo varchar. Y le voy a poner que tenga 20, longitud de 20. Cosas así. Aparte del nombre, vamos a ponerle el precio. Que sea flotante, float, vamos a poner.
que no permita valores nulos. Este sí se lo voy a dejar acá para mostrarles algo después. Y que sí permita valores nulos. Y vamos a poner acá un stock, el cual... Vamos a ponerlo entero también, para no complicarnos mucho la vida. Y vamos a hacer un stock entero. Bien. Ahora, como... Cuando le clic... No, clic derecho, crear nueva tabla. Nueva tabla. Si alguno tiene duda algo, pregunte tranquilamente. Total, vamos a tratar de hacerlo despacio. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bueno. Entonces, si nosotros queremos que este sea el campo clave, podemos hacer clic derecho acá y decir establecer como clave principal. Pero antes de hacer eso, de establecerlo como clave principal, yo voy a decir que este va a ser un campo identity, que es lo que vimos recién acá. Que es lo voy a hacer como una columna de tipo identidad y voy a hacer que sea autoincremental. Para hacer eso, una vez que me paro en el campo, acá en la columna, acá debajo hay una opción que dice especificación de identidad. Expando y acá selecciono la opción de sí. Entonces quiero que esta columna sea de tipo identidad. Y el incremento de la identidad yo voy a decir que va a ser de 1 en 1. Una vez que seleccione esa opción, ahora sí le digo, bueno, esto va a ser la clave principal. Presiono Control S para guardar y me dice escribo un nombre para la tabla. Obviamente como es una tabla y va a tener muchas cosas, se va a llamar productos. ¿Sí? Entonces es una tabla de productos. Cierro. Fíjense que acá no me aparece nada. Bueno, porque cuando ni bien guardamos esto no se refresca automáticamente. Entonces lo que tengo que hacer es ir acá al actualizar y ahí aparece la tabla. Esto funciona solo en el contexto donde estoy parado. Es decir, que si estoy parado en base de datos, refresca las bases de datos. Si estoy parado en las tablas, refresca las tablas. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta porque a veces están parados en cualquier lado. Y, ¿cómo es? No les refresca nada. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Cómo crear la tabla? Sí, Ale, ¿podrías volver a explicar lo que hiciste antes de establecerlo como primary key, la primera columna? Sí. Seleccioné la columna. Debajo en las propiedades de la columna me dirigí a especificación de identidad. Acá. Sí, Donde decía, a vos si lo tenés en inglés te va a decir identity, le pones yes, y le sí, pones incremento 1, y ya te aparece 1 por defecto y listo. ok. Y después de eso, Después de eso, nada, vine acá y hice clic derecho y le di establecer como clave primaria. genial. Perdón, profe, ¿cómo abriste la tabla de nuevo para verla? Porque no la puedo volver a abrir. Clic derecho sobre la tabla, diseño. Ah, perfecto, gracias. De nada. Tiene que seguir ese orden. Creo que si lo pones como clave ya después no lo podés modificar, pero probalo, porque no lo recuerdo. ¿Lo de la identidad? Sí, Sí, a mí me dejó modificarlo ok. después. Bien. ¿Pudieron crear la tabla más o menos? Igual ahora vamos a crear de otra manera. Yo lo que voy a hacer ahora es... voy a borrar esta tabla que acabo de crear. Ustedes déjenla si quieren. Hago clic derecho sobre la tabla, eliminar, aceptar y se fue la tabla. Si quiero crear la tabla con sentencias, puedo venir acá a nueva consulta. Se me va a abrir acá un apartado para poder escribir mis propias consultas. ¿Sí? Y fíjense que acá arriba es importante ver en qué base de datos estoy parado al momento de ejecutar eso. Si yo estuviese parado acá en, no sé, en mi database, por ejemplo, acá puedo escribir use y esto se llamaba clase, punto y coma, hago clic en play y ya me pasé a la base de datos clase. Esa es una manera. Por ejemplo, si no vengo y hago clic acá y me cambio directamente. Si quiero crear la tabla que hicimos recién, podemos decir create table. Luego vamos a poner el nombre que va a ser productos.
abrimos paréntesis, utilizamos punto y coma. Y acá dentro de los paréntesis vamos a escribir la condición de qué es lo que queremos. Entonces vamos a decir que, bueno, que al momento de crear la tabla queremos que tenga un ID producto, el cual quiero que sea entero. Voy a poner en mayúscula. Es lo mismo, pero es, o sea, decir, no es case sensitive esto, pero lo hago solo como para ir diferenciando las sentencias de el código de, no sé, los nombres de los campos y demás, ¿no? Quiero que sea entero y que no sea nulo, not null. Coma, quiero que tenga otro campo, dijimos que era nombre, sea tipo varchar, longitud de 20, lo que habíamos puesto, lo habíamos puesto nulo. Coma, otra cosa más habíamos puesto, precio. Este por ahí debe ser float. Stock, creo que le habías puesto. ¿Cuánto? Stock. Ah, ok, sí, ahí se lo agrego. Float, el cual también va a ser not null. Y stock, como bien dicen por allí, cual quiero que sea entero, not null. Bien. Déjenme ver una cosa que no me acuerdo. Identity. Estoy probando, Identity solo, me parece. Creo que identity. Yo le pongo identity, esto lo que va a hacer es que, creo que es así. En MySQL creo que había que ponerle autoincremento o una cosa así. Ahora vamos a probar a ver si se da o no. Pero con esta sentencia yo ya estaría creando la tabla, pero no estaría estableciendo la primary key. Bien. Si quiero establecer una primary key, acá arriba puedo decirle también primary key, ¿no? Primary key. Así. Pero a mí no me gusta hacer esto así, porque ya lo van a ver más adelante cuando vean base de datos. Lo que nosotros queremos hacer es establecer una restricción, y para poder establecer una restricción es establecer una constraint aquí debajo, donde le decimos que queremos una restricción de tipo primary key para el ID producto. Y acá le decimos que esto va a ser una primary key. Y acá tenemos que especificar cuál va a ser la columna que va a corresponder a la primary key, porque acá podemos especificar más de una. Yo podría poner acá que esta sea estas dos, por ejemplo, ¿no? Pero acá vamos a decir que sea la primary key va a ser sea producto, nada más. Bien. Entonces, de esta manera, seleccionamos esta parte, ¿sí? Presionamos en ejecutar, ¿sí? Y me dice los comandos se han completado correctamente, etcétera. Me paro en tablas, refresco, y acá tengo la tabla productos. Vamos a ir al diseño, a ver si le pegué con el identity. Bueno, pareciera estar igual, ¿no? Ahí. Especificación de identidad me quedó con sí. Bueno, esto quedó ahí. Está. Bueno, lo escribí bien, sin querer queriendo. Entonces, de esta manera podemos crear ahí una tabla. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, si la hago de forma como al principio diseño, después me aparece también de esta forma. Ahora después les muestro cómo podemos hacer todas estas cosas. Profe, Pero una sí, consulta. diga. ¿Dónde hizo clic para poder escribir el código? Aquí arriba donde dice nueva consulta o new query. Ah, perfecto. Gracias. Ahí les tiré el código ese en el chat. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, dicho esto, cómo crear una tabla, lo creé solo para el paso siguiente, que es lo que importa. ¿Sí? Voy a cerrar esto, no me interesa por ahora. Voy a cerrar esto, no me interesa. Lo que nosotros vamos a ver es, ahora lo que ustedes deberían de entender es cómo podemos nosotros hacer un backup o exportar una base de datos. Para hacer eso, vamos a pararnos sobre la base de datos,
vamos a hacer clic derecho, ¿sí? Para este caso. Y vamos a tener la opción dentro de, creo que era en tareas, igual está en la PPT, copia de seguridad, o backup, en el caso de que esté en inglés. Y les va a aparecer lo siguiente. Este recuadro hermoso. ¿Qué vamos a hacer backup? Bueno, vamos a hacer un backup de la base de datos. ¿Dónde lo vamos a copiar? En el disco, en el destino disco. Y acá tenemos que agregar una ruta. Yo voy a agregar una ruta donde lo quiero guardar, que lo voy a guardar en el disco. Déjeme un segundo. Creo que el disco está colgado, no sé qué le pasó, no quiere arrancar. Justo en ese disco. Bueno, lo voy a guardar acá, en el disco raíz en L. ¿Sí? Voy a seleccionar acá L y voy a poner el nombre de archivo. Backup. Clase 16. Voy a llamar. Punto back. Así. Aceptar. Y este que está acá es uno que aparece por defecto a mí porque es donde yo tengo instalado el sistema. Yo se lo voy a quitar porque no quiero que me genere un backup ahí, ¿no? Entonces se voy a dejar este. Ustedes si quieren, déjenlo. Una vez que aceptar, esto va a ser un backup de mi base de datos y me va a decir la copia de seguridad de la base de datos se ha completado correctamente. Vengo acá y tengo un archivo que se llama backup clase 16. ¿Sí? Esto es lo que ustedes deberían de hacer con su base de datos para poder compartirla con alguien. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer yo cuando ustedes revisen? Bueno, yo no voy a tener su base de datos, entonces voy a tener esto, lo voy a eliminar, esta base de datos. Fíjate. Se fue la base de datos. Entonces me voy a parar acá en base de datos y voy a decir restaurar base de datos. Voy a venir desde acá. Voy a seleccionar donde dice acá dispositivo, básicamente, y voy a venir a buscar. Entonces voy a darle acá en agregar. Voy a agarrar su base de datos que está en el disco E, en mi caso. Hago doble clic. Acepto. Y acá me agrega la base de datos. ¿No? Obviamente le voy a poner el mismo nombre que le hayan puesto ustedes y demás. Yo acá le puedo cambiar el nombre, puedo hacer lo que quiera con eso. Pero para hacer muy rápido presionamos aceptar. Y me dice la base de datos se restauró correctamente. Entonces lo que yo acabo de eliminar recién, lo acabo de obtener nuevamente a través de un backup. Vengo acá, diseño, y tengo nuevamente la base de datos. ¿Sí? ¿Dudas? Lujo. Voy a hacer una cosa, simplemente para mostrarles. Voy a ir acá a clic derecho sobre la tabla. Voy a ir a editar las 200 primeras filas. Y voy a agregar algo. Acá le voy a poner nombre, manzana, precio. ¿Cuánto está el precio de la manzana? 500 pesos, mentira. No sé cuánto está. 1000 pesos, vamos a suponer que está la manzana. Y acá vamos a poner stock 12. Y agregué una manzana. 2500. Bueno, qué caro está todo, chicos. Ya no se puede ni comer. Ahí tengo una manzana. Lo agregué así. Después les voy a mostrar cómo podemos agregarlo, ¿no? De otra manera. Voy a cerrar esto. ¿Y qué les quiero mostrar? Es decir, si yo hubiese hecho el backup con el elemento, también lo hubiese recuperado. Todo eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero ahora le voy a mostrar de otra manera. Si hago clic derecho en la base de datos, tareas, generar script de la base de datos. Siguiente. Crear un script a partir de toda la base de datos y todos sus objetos de esta. Siguiente. Avanzadas. Acá creo que la opción era incluir datos. Espérenme que ¿dónde está? Incluir valores predeterminados. Creo que es este, para que me incluya los datos de la tabla. Entonces le voy a poner en true, aceptar. Guardar como script. Le voy a poner acá, en un script único, y le voy a decir dónde quiero que me lo guarde. Y le voy a decir que esto me lo guarde en el E, que se va a llamar nombre archivo, script, backup. Y ahí está. Siguiente. Acá creo que era siguiente. Y esto va a empezar a hacer algo, que creo que si no hice nada malo, lo vamos a poder abrir. Bien, ahí me generó un script.
Yo puedo abrir ese script para ver qué es lo que hace. Hago clic acá en la carpetita arriba, lo voy a buscar en este disco y abro este script. Trácate. Bueno, acá hace un montón de cosas, fíjense. ¿Qué hace todo esto? Bueno, no tengo ni la más pálida idea. Lo que tengo dudas es si me está insertando el elemento, pero vamos a probarlo. Que pareciera que no me lo está insertando. Bien. Con este script, básicamente, lo que deberíamos de poder hacer es generar nuevamente la base de datos, ¿no? Con todos los datos. Acá debajo, fíjense que está haciendo el create table y demás, agregando lo que es identity, not null, luego está agregando la constraints, ¿sí? De primary key y demás. Así que vamos a probar, a ver si esto funciona. Vamos a borrar la base de datos de nuevo. Total, tengo el backup, no me interesa. Lo tengo sin la manzana, ¿no? Vamos a borrar la base de datos. Y una vez que tengo el script generado y se termina de borrar la base de datos, esperemos un segundo. Lo que odio de esto es que llega un momento después de tanto ir toqueteando que empieza como medio como a ponerse medio error. Ale, Sí. ¿Cómo era para agregar algo en la tabla? Sí, ahí te muestro. Dale. Espera que lo restaure y ya te digo, porque seguramente Sí. no. Bueno, acá tengo el script, ¿no? Ahí borré la tabla, me paro acá y voy a crear, hace clic en play y me tiro un montón de errores. Me dice la conexión se interrumpió, no es posible, control al cliente intentó recuperar la conexión, ok. Creo que se me desconectó. Vamos a conectarnos de vuelta. A ver ahora. Porque yo le di cerrar conexión. A ver ahora. Vamos a probar a cruzar los dedos. Tururú. Bien, resultados. Ahora la finalización, algo hizo, no sabemos qué. Vamos a actualizar. Tengo la base de datos clase de vuelta creada, de alguna manera. Tengo las tablas creadas, productos. Y vamos a ir a editar las primeras 200 filas, que es lo que querías ver. Bueno, efectivamente no me agregó los datos. Entonces la opción que yo seleccioné no era la correcta. Para vos que preguntabas, era clic derecho, editar las primeras 200 filas. Y acá le puse yo nombre, manzana. Vamos a ponerle el precio actualizado, 2500, dijeron por ahí. Y stop, tenemos 15 kilos. Yo qué sé. Pasábamos abajo y ahí se agrega el elemento. Cerramos. Y vamos a probar de vuelta, a ver si hacemos el script, porque no me acuerdo dónde estaba ese. Hacemos clic derecho sobre la base, tareas. Igual con el backup es más que suficiente, ¿no? Pero me genera curiosidad saber que estaba la opción y no la estoy viendo. Comprobar, continuar, denme un segundo, incluir. Cabezado. Era una opción de incluir, no sé si está por acá. Encima era muy obvio el incluir. Solo tipo de datos debe incluir. Solo esquema. Acá creo que era. Esquema y datos. Acá está. Tipos de datos que se desean incluir en el script. Esquema y datos. Aceptar. Guardar un script. Voy a reemplazar ese script que me acabo de generar. Voy a ir acá. Tácate. Voy a reemplazarlo. Sí. Siguiente. Siguiente. Esperamos que esto termine. Finalizar y listo. Vuelvo a abrir el script ahora de vuelta. Pum. Y debería tener una manzana. Acá tengo la manzana. Acá está haciendo el insert. Ahora yo se los voy a mostrar esto. Pero acá le está agregando la manzana, ¿no? Entonces a partir de ahora, este script serviría como para, a su vez, aparte de crear la base de datos, bueno, de crear la base de datos con todos los elementos que tenga dentro. Acá como tiene uno solo, bueno, nada, me va a crear uno solo. Si tuviese más, lo podría hacer sí con ese script. ¿Alguna duda con el script hasta acá? No lo voy a volver a eliminar la base de datos para probar que esto funciona, ¿no? Y si quieres lo hacemos, no tengo problema, pero para ir avanzando. ¿Alguna duda cómo generar el backup? ¿Mostrás un toque así rápido lo del script, cómo lo generaste? Sí, obvio. Gracias. Clic derecho en la base de datos, tareas, generar script. Nada, le damos
mucha importancia a esto. Siguiente. Acá dice seleccionar los objetos de la base de datos específicos. O si no, crear un script a partir de toda la base de datos. Siguiente. Luego tenemos la opción avanzada. Y debajo acá dice tipos de datos que se deben incluir en el script. Solo esquema, es decir, solo la formación de la tabla, si lo cambiamos por esquema y datos. Y ahí me va a incluir los datos que tenga la base de datos. ¿Sí? Aceptar. Guardar como script. Elegimos la ruta donde lo queremos guardar. Siguiente. Y listo, y se acabó. Ok. Si el DB es muy grande, hace un backup. La verdad es que no sé cómo funciona porque nunca hice más un script muy grande. O sea, no lo usé más que para esto. O sea, que para mostrárselo a ustedes. No voy a mentirte. Es para lo único que lo usé. Y son cosas que fueron surgiendo a medida que dijimos, che, bueno, ¿cómo pueden hacer para pasarnos, no sé, los datos o cosas así? Bueno, mirá, de esta manera está piola. Nada, etcétera. Así que voy a cerrar este script. En principio no lo voy a utilizar. Y voy a volver acá a la nueva consulta. Y listo. Ahora después, bueno, acá habíamos hecho hace un ratito el de crear la tabla. Era este, ¿no? Sí, Hugo. Sí, profe, entonces esas serían dos formas de hacer o sea, una sería haciendo el backup y otra sería haciendo el script. Claro, como hacer un backup, poner, si Claro. querés llamarlo. Serían Ok. dos maneras de hacerlo. Perfecto, gracias. Para que ustedes puedan compartir y a partir de ahí yo puedo crear su base de datos. O en este caso conmigo, llevarse a otro lado, ¿no? Donde tengan que usar esa base de datos. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué es una SQL? Structured Query Language. Es un lenguaje de programación diseñado para administrar datos en un sistema, gestión de base de datos relacionales, etc. Dentro de las clasificaciones de SQL vamos a tener dos tipos de lenguajes, que es el DDL, ¿sí? Data Definition Language, que son instrucciones que vamos a utilizar para generar la estructura de la base de datos. Como por ejemplo el que hicimos recién, el Create Table. ¿Sí? Es una instrucción denominada DDL. Luego tenemos el DML, que es Data Manipulation Language, que son instrucciones para manipular, obviamente, los datos de la base de datos. Bien. Entre ellos vamos a tener también Select, Insert, Update y Delete. Lo que a nosotros más nos interesan son estos. Estos que están acá yo les voy a mostrar 2 o 3 y vamos a seguir avanzando. Bueno, ahora nos metemos con las sentencias. Bueno, acá. Bueno, así creamos la tabla, ¿no? Obviamente. Dijimos recién. ¿Qué otra característica podemos llegar a hacer? Bueno, en el caso de que habíamos visto hasta hace un ratito que yo a propósito le puse acá que este sea valores nulos, ¿no? Bueno, pues, suponte que me equivoqué, que escribí mal el código y demás. Yo puedo venir acá y decir alter table, indico el nombre de la tabla, productos, para ese caso, ¿sí? Cuál es la tabla que quiero modificar. Y le puedo decir ahora que modifique con alter la columna nombre, para este caso, el cual quiero que sea varchar, así como está acá, quiero que a su vez sea not null. ¿Bien? Punto y coma, selecciono esta opción. Si yo selecciono y hago clic en play, solo ejecuto esta parte. Si hago clic, si no selecciono nada y hago clic en play, voy a intentar ejecutar todo el script que esté en el archivo. ¿Sí? Si selecciono esto y hago clic en play, ejecuto esa parte. Y me dicen los comandos se han completado correctamente, etc. Si voy al diseño de la base de datos, fíjense que me quitó el tilde. Básicamente fue lo único que hizo. ¿Sí? Lo estableció como que no acepta valores nulos. Entonces de esta manera yo pude alterar la tabla. Si quisiera borrarla, table, productos, punto y coma, sácate, lo ejecuto y vengo acá, actualizo y no está más. Se fue la tabla. Bien.
Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar acá arriba non null, así no estoy haciendo todo el campo de vuelta. Voy a dejarlo. Lo que vamos a decir es acá, go, que después de esto me ejecute esto, y esto lo vamos a comentar. ¿Cómo comentamos? Con 2 guiones, así, si quisiéramos. La costumbre de apretar control S cada que hago un cambio, y me da para guardar. Bueno, ahí presiono play sin nada seleccionado, y nada, los comandos se han completado correctamente. Primero me creó la tabla, y después vino para acá y me alteró la tabla. Si ahora actualizo, debería de tener nuevamente la tabla. Diseño, ¿no? Como la teníamos recién, ¿no? Si yo no pongo este go, voy a descomentar esto y vamos a probar. Creo que esto no funciona, o al menos las veces que lo he probado no funciona, pero déjenme probarlo. Vamos a borrar la tabla. Vamos a comentar de vuelta esto. Y ejecutamos. Me dice los comandos se ejecutaron correctamente. Vamos a actualizar las tablas. Vista de diseño. No, me lo ejecuta igual. O sea que el go no es necesario. Entonces, no sé para qué era el go particularmente. Capaz que es algo para indicarlo y yo lo desconozco. El tema, creo que si está sin punto y coma, la instrucción no finaliza, creo que ahí sí genera algún tipo de problema. Vamos a probarlo igual, porque es lo que yo creo. Así que borro la tabla de vuelta y ya avanzamos, perdón. Porque me acuerdo que para algo usaba el coso ese en algunos lugares. Ahí borré la tabla, comenté de vuelta. Me paro por acá, ejecuto todo. Los comandos se ejecutaron. Productos, diseño. Bueno, no. Entonces, se puede sin punto y coma y se puede sin cosas. Siempre y cuando la sentencia pareciera que esté bien escrita, no pasa nada. Bien. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá de cómo crear la tabla, cómo modificarla o cómo borrarla? Con esos comandos No. deberíamos estar más que bien. Yo lo estoy queriendo modificar y me tira que ya hay un objeto que se llama productos. ¿Y le agregaste algo adentro? No, me comí eso. Si le agregaste en elemento, ahí está complicado. Bien. El problema es cuando ya empezamos a tener elementos dentro y queremos alterar la tabla. Ahí ya empieza a haber otras complicaciones como para tener en cuenta, que no es el alcance de esta introducción. Bien. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos insertar nuevas filas, que es la parte de la PPT, para este caso. Vamos a suponer que queremos insertar algún producto que no sea de la manera gráfica hasta recién. ¿Sí? Venimos para acá y vamos a cargarle al menos algún elemento a la tabla. Voy a ir a editar a ver si tengo algún elemento, ¿no? Editar. No tengo ninguno. Hermoso. ¿Cómo insertamos un elemento? Vamos a insertar la manzana de vuelta. Insert. La tabla. Ahora, productos. Y luego le puedo indicar los nombres de la columna. Acá un detalle a tener en cuenta es el siguiente. Como la tabla, el campo ID es autoincremental, estamos ante un campo que dijimos hace como 200 ppt para atrás, que es una columna de identidad en el cual se genera automáticamente. Como se genera automáticamente, nosotros no tenemos que cargar ese dato. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Profe, una consulta. Ujú. Cuando este ID que va a ser autoincremental, bueno, capaz me estoy adelantando, pero si borramos alguno y creamos otro, ese va, digamos, sigue y ese Sigue. número queda No digamos, continúa desde el sin último. asignarse. Claro, si yo tengo hasta el 5, borro el 4, el próximo que viene es el 6, no es el 4. Claro, está bien. A ver, tiene sentido porque realmente uno no hace borrado definitivo en las tablas, hace borrado lógico. ¿Bien? Es otra cuestión donde lo que hace es modificar un campo y decir, che, esto no lo considero a partir de ahora. El borrado lógico es modificar un campo para decir, che, esto ya no lo quiero más. Es raro que vos de una base de datos borres datos.
salvo que tengas un error. Y igual habría que verlo con alguien más que administra base de datos. Yo la verdad que hasta donde conozco entiendo que es raro que vos borres los datos. ¿Sí? Si vos eliminás, realmente marcás ese campo como eliminado, no lo eliminás físicamente. ¿Me explico? Sí, sí. Porque si no perdés la información. Si vos tenés una auditoría luego, es como que no podés justificar esos cambios. Bien, ¿cómo insertamos? Bueno, insert into, productos, y vamos a indicarle los campos que queremos insertarle. Nombre, precio, stock, son los campos que me interesan. Entonces acá ponemos nombre, coma, precio, coma, stock. ¿Sí? Cierro, y acá le digo valúes, así, y le voy a poner acá los valores que quiero poner. Tengo que respetar este orden, luego. Es decir, acá tengo que pasarle el nombre, entre comillas simple, vamos a ponerle manzana, coma, el precio, dijimos 2500, coma, stock, no sé, 34, punto y coma. ¿Sí? De esta manera, inserto. ¿Sí? Vengo acá a editar las primeras 200 filas y tengo la manzana 2534. ¿Sí? Ahora, voy a volver a alterar la tabla y voy a poner que el nombre pueda permitir nulos solo para... no me va a dejar porque tengo el dato ese, me parece. Cambios realizados quieren que se quiten y van a crear la siguiente tabla. Bueno, vamos a hacer lo más siguiente. Así, y esto lo creamos así. Un segundo. Creamos la tabla, le metemos los datos de vuelta. Tacate. Venimos por acá, diseño. Ahora nombre acepta nulo, ¿sí? Solo porque quiero les quiero mostrar algo. Esto que está acá, le indicamos todos los campos que queremos insertar. Obviamente, yo puedo venir acá, el beneficio que tiene es que como nombre acepta nulo, yo puedo no pasárselo. Y le puedo decir que tengo un producto acá que va a valer 4500 y tengo 4, nada más. Selecciono esta opción, play, una fila afectada. Vengo para acá, ver estos elementos, y fíjense que en el nombre que se acepta nulos, me dejó un nulo. Bien. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que yo acá le voy a estar indicando, ¿sí?, los nombres y los valores que le voy a estar insertando, en ese orden. Si yo acá pongo, me equivoco, bueno, voy a poner el 4 en el lugar de precio y stock. Esto lo puedo invertir, ¿estamos de acuerdo? Puedo venir acá y decir stock, precio. Eso no importa, no tengo que pasárselo en el orden que están en la tabla. Lo que va a hacer es que en stock le voy a insertar este valor, 500, y en precio le voy a insertar ese 14. Si yo ejecuto esto funciona, y vengo acá y le doy editar, y fíjense que debería de tener, lo hizo. Dame un segundo. No Tengo el refrescaste. 14 y el 500. Bien, sí, lo tenía ya abierto. ¿Estamos hasta ahí? Si quiero insertar más de uno, puedo hacer varios insert así, obviamente. No uno debajo de otro. Pero también puedo venir y decir, bueno, yo quiero... voy a borrar la tabla para volver a crear, un segundo. Y yo ya les mostré lo del not null y esto lo pongo not null. Si quiero insertar más de un elemento, ¿sí?, esto no tiene que estar todo en una línea, también lo puedo bajar acá. Esto va a funcionar de todas maneras, ¿sí? Acá puedo poner una coma y luego pongo otros elementos más. De acá vengo acá y digo, pera, no sé, 1500, tengo 50, y coma. Coma, copio este, y ananá. Cuenta también lo dejamos. Entonces ahí voy a insertar 3 elementos. Selecciono esto, ejecuto, 3 filas afectadas. Vengo acá, editar la primera 200 filas, y tengo manzanas, pera, ananá, precio 2500, y así los inserté. Bien.
Fíjate. Consulta, dale. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en lo que es precio o stock le pasás, no sé, letras? Rompe. Creo que ya no te las deja agregar, pero dame un segundo. Creo que rompería. Vamos a probar. Creía que no te lo dejaba agregar, pero vamos a probar. Rompe. Ahí está, no puede convertir eso. Ahora sí, creo que si se lo paso entre comillas con un número, creo que lo convierte, ¿eh? Ahí estamos. Si es un número, lo convierte. Ahora si le paso cualquier cosa, no va. Escuché, pero entiendo que se entendió. No, dije joya. Ok. Bueno, deshago para que quede el ejemplo. Les pasé el ejemplo ahí, ya está, no importa. Ale, ¿cómo va? Todo bien. ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Vos? Sí, sí, te escucho. Sabes que le tiré un par de queries y refresqué todo, pero no le veo cambios en la base de datos. ¿Y el resultado es filas afectadas y demás? Sí, A ver, sí. muéstrame. Pantalla. Eh, Ahí estamos. Estás compartiendo ahí está. a ver, estos Sí, son los pero... queries. Sí. Esta es mi base de datos productos. Sí. Y sin embargo no le veo cambios. Cerralo. Hacé clic derecho sobre producto. Dale Select Top 1000 rows. Que se los mostré. Ahí tenés todos los datos. Ah, ok, yo le estaba dando a Edit Top 200 Sí, lo que rows. pasa es que ya lo tenías abierto. Ahora dale Edit. Ahí si le das Edit te lo va a mostrar ahora. Como quedó abierto, el Edit no refresca. Listo, gracias, nada. Yo todavía no mostré ese Select porque quería ir avanzando con otra sentencia. Pero ahora Dale, se los dale. muestro. Bien. Bueno, ya que vimos cómo es la parte de insertar, vamos. Es lo que sigue, ¿no? Bueno, podemos insertar, como dice acá, inserción individual, ¿sí? Nombre de la tabla, columnas y demás. O podemos hacer inserciones múltiples. Bien. Donde, bueno, decimos la columna, como vimos recién, y separado por coma, le vamos pasando los parámetros. Bien, select. En lugar de tener que hacer edit, como vimos recién, para ver los elementos, podemos hacer clic derecho, seleccionar las primeras 1000 filas, y ya nos genera una query acá y nos trae todos los campos acá abajo. Bien. Pero en vez de hacer eso, lo vamos a escribir nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para traer esos datos? Bueno, con la sentencia select, ¿sí? En principio vamos a traer asterisco from productos. Lo está marcando así porque, dame un segundo, clase punto productos. Creo que me tendría que tomar así. Productos. ¿Te gusta? No, esto está mal. Entonces todo es así. Ahora lo vemos. Me molesta el errorcito rojo, pero igual esto funciona, ¿no? Select asterisco productos y me trae todos los elementos, ¿no?
La sentencia, si quiero escribir el nombre a base de datos, es esta, siempre me lo olvido, es pasándole entre corchetes el nombre de la base de datos, punto DBO, punto productos. Esto así debería de funcionar. Pero esto queda a veces tildado el IntelliSense de esto y es una porquería, ¿no? Esto podría consultarse así de esta manera y debería de traer lo mismo. Con el select, que decimos, bueno, tráeme con el asterisco todas las columnas, ¿de dónde? Bueno, desde aquí, ¿no? Podemos pasar directamente productos así. Total, estamos trabajando ya sobre esta base de datos. En el caso de que estemos trabajando en otra base de datos, bueno, ahí sí tendría un poco de sentido pasarle explícitamente el nombre de la base de datos, pero acá con esto es suficiente. ¿Los corchetes son necesarios? No, no son necesarios, pero es una opción. Quisiéramos traer solo el nombre, acá podemos poner nombre, así. Fíjense lo que va a suceder. Me trae los nombres. Si quiero traer acá el stock, lo puedo agregar, entonces ahí traigo nombre y stock. Quiero invertir el orden porque no me gusta así, tengo acá y digo stock, nombre. Entonces ahí estoy pidiendo los datos. Primero tengo el stock y luego tengo el nombre. ¿Sí? Si quiero traer todo, si no me interesa, hago un select asterisco. ¿No? Productos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor. A mí, Ale me tira la bronca en el drop. Quiero llamar al product ahí arriba. ¿Este que está acá? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te dice? Me dice que no tengo permiso. ¿Me habré perdido algún permiso que le tengo que dar o...? Si te digo me mataste ahí, habría que ver con... Tengo comentado el credit table. No, no es el tema del comentario. Si lo seleccionás, si lo eliminás, es raro que tú... O sea, es el usuario principal, no es el admin, claro, es raro. Claro. Le está queriendo borrar la tabla al trabajo. ¿Cómo es? No tengo... Fíjate si la puedes eliminar haciendo clic derecho, eliminar y dándole la opción de cerrar conexiones al momento de eliminarla. Ok. Pero claro, es una cuestión de permiso. Ahí al tema de seguridad estoy medio flojo como para decírtelo. La verdad que no sé muy bien. Tendría que googlear, claramente, ¿no? Sí que tenés acá cuestiones de seguridad, usuarios y demás, pero bueno. Ale, ¿podrás subir un cachito arriba en ese código? Eso. Sí. Igual el último después les paso la query, tranquilo. Ok. La guardo y se los paso para que lo tengan. No hay problema con eso. Me interesa más que vayamos viendo esto y listo. Bien, fíjense que acá me trae todo. Si yo quisiera traer uno acá, a uno que ya vieron SQLite, ¿cómo lo puedo hacer? Quiero traer la manzana. Top. ¿Cómo? Con top. ¿Y acá qué le pongo? 1. Bien, una manera horrible de hacerlo, pero funciona. Y si quiero traer la pera. ¿Por qué el like? Nicolás. Where. Bien, vamos a sencillo. Bueno, podemos usar la sentencia si where, si es donde. Y acá podemos establecer campos para filtrar. Por ejemplo, vamos a poner en este caso el ID, ¿no? Donde el ID sea igual a, si vamos a traer la pera, el ID 2. Seleccionamos. Where ID, del ID producto. Acá y ahí demos la pera, ¿sí? Para ese caso. Podemos, bueno, me iba a ir por las ramas, pero no.
podemos traer acá el ID de producto, donde podemos traer acá, o donde el nombre sea era, y vas a tener el mismo efecto, al caso. Simplemente en este caso lo que me va a traer es el 2 y el 5, porque los dos lamentablemente tienen el mismo nombre, me acabo de dar cuenta. ¿Sí? Entonces con el where lo que podemos establecer es una condición de filtrado. Acá obviamente podemos seguir pasándole los campos. Si quisiéramos traer solamente los nombres, podemos poner nombre, es decir, esto que ya vimos no cambia a la opción esta de filtrado. Podemos esto ponerlo aquí debajo, si alguno lo quiere ordenar para verlo de otra manera. Seleccionamos y ejecutamos, sigue funcionando de la misma manera, sin ningún tipo de problema. Obviamente acá, dentro de lo que es la instrucción where, vamos a tener todos los signos de comparación que conocemos, mayor, menor, mayor, perdón, menor igual, mayor igual, distinto, ¿sí? Y el igual solo, así simple, como lo tenemos ahí. Estos son los operadores de comparación. ¿Sí? Bueno, acá podemos filtrar por los que se les ocurra. Además de esto, tenemos los operadores lógicos. Los cuales son AND, OR. Lo cual podemos llegar a decir, me copia la sentencia, tráeme los productos donde, no sé, el ID producto, sea igual a 1 o el ID producto sea igual a 2, una cosa así. Y tenemos pera y manzana, vamos a sacar esto. Un asterisco. Pera y manzana. Bien. Y ahora vemos la. Esperen un segundo, tranquilo. No sé. El drop borraba la tabla. Y borra la tabla y borra también la base de datos, si quisiera. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, fíjense acá tenemos, ¿no? Select, los nombres de las columnas, de dónde. El comodín asterisco trae todas las columnas de la tabla. Las consultas se pueden filtrar por medio de la sentencia where. Insert. Bueno. Vamos a hacer una. Vamos a ver esa sentencia. Voy a copiar este credit table solo para mostrarle. Crear productos 2. La tabla. Solo para hacer un insert de eso, ¿no? ¿Qué me dice? Ah, pues ya existe esta primera aquí. No le gusta. Bien. Seleccionamos ahí creamos la tabla productos 2. Es solo para el ejemplo de la PPT, nada más. Tengo la tabla productos 2. Y nosotros podemos hacer un insert, ¿sí? Un insert desde un select, por así decirlo, ¿no? Entonces podemos decir insert. Me voy a copiar el insert que tengo acá arriba. Esto que está acá. Insert en productos 2. Bien. Y eso lo que le podemos pasar luego como valores son es un select. Podemos decir acá select. Nombre, coma, precio, stock, from, productos 2. Voy a tirar esto para abajo. Fíjate, una cosa así, punto y coma. Fíjense que si yo vengo acá ¿No y es hago. productos a secas? ¿Cómo? La segunda, el select, ¿no es productos sin el 2? No, lo que quiero. Sí, es sin el 2 al final. Sí, gracias, tenés razón. Igual es porque se me trabó, quería ir a mostrarles que no tenía nada en el otro. Primero, vamos a ver que no tenemos nada en esta tabla que acabamos de crear, por las dudas. Esta es productos 2.
ejecutamos, no tenemos nada, y ahí producto, nombre, precio, stock, es decir, repliqué la otra tabla simplemente para hacer este ejemplo. Si seleccionamos esto, tenemos 4 filas afectadas. Le acabo de insertar ¿sí? un pool de datos a partir ¿sí? desde otra tabla. Esto, bueno, es viable para hacerlo si estamos haciendo un corte, pero de última podemos generar una vista y otras cosas que acá no se ven, no viene mucho el caso. Rompí todo. Vengo acá, ejecutar, y tengo de vuelta tengo los datos ¿sí? de la tabla productos, lo tengo en la tabla productos 2, ¿sí? Bien. Nicolás. Profe, una pregunta. Cuando vos quisiste crear la segunda tabla de productos 2, ¿no te dejó ponerle el título y de producto? Esto en realidad, porque esto es una constraint, ¿sí? Es una restricción y generalmente se establece ese nombre, la cual luego sirve como warning al momento donde si uno no está teniendo algún tipo de error con esa restricción. Entonces no puede haber 2 restricciones con el mismo nombre, es por eso. Ah, ok, pero el campo sigue siendo el mismo. El campo es el mismo, yo lo único que cambié es el nombre de esta restricción. Perfecto. Fíjate que el campo sigue siendo ID producto acá. Claro. Esto es un nombre, una restricción, nada más. Ok, gracias. Bueno, esto voy a borrar esa tabla, no me interesa tenerla producto 2, era simplemente para el ejemplo. Productos 2. Se va. Se fue. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya hicimos este ejemplo. Bueno, operador de comparación. Les dije recién, igual, distinto, mayor, mayor igual, menor, menor igual. Bien. Y tenemos aparte el is null, ¿sí? Que indica si o sea, va a filtrar donde los valores sean nulos, o el is not null, donde los valores no sean nulos. Para este caso, sí, bueno, no voy a ejecutar esta sentencia porque no tengo ningún campo en principio nulo. Inclusive si yo pusiera esta sentencia is nulo en productos a secas, esto lo borro, un segundo. ¿Cuál está el ejemplo en la PPT, no? Productos fuere is null. Esto no me va a traer nada. Where is null. Is null, ¿dónde? Ah, me falta el campo, donde yo tengo que indicar que es nulo, si no, no va a suceder. Nombre, vamos a poner acá. Entonces, nada, me trae vacío porque, bueno, no hay nada donde no sea null. Si le pongo where is not null, para ese caso, bueno, como todos los campos no son nulos, me trae todos. ¿Sí? No tiene mucho sentido este filtro en principio para lo que estamos usando nosotros. Bien. Hasta acá como venimos. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, también puedo hacer uso de los operadores matemáticos, ¿sí? Pero antes de ver eso vamos a ver el operador as, así muy por encima, donde imaginemos que en lugar de acá que se llame ID producto, a mí me interesaría que me traiga el ID producto, lo muestre como ID. Entonces con el comodín as, así, yo le puedo decir, che, mostrame esa columna como si fuese ID. ¿Dónde está? Se llama ID producto. Ver nombre. Me falta. Sí, sí, genial. Lo puse en cualquier lado. Ya está, no me lo digan. Ya me di cuenta. Producto. As ID, así. From, yo qué sé. No hace falta que me corrijan. Me dice ID, fíjense, y le cambió el nombrecito, ¿bien? Acá podemos poner productos. Voy a traer todos esos demás campos. Puedo hacer productos. Punto asterisco, si no me equivoco, era válido. Bien. Y traigo otros más campos. Lo que pasa es que, bueno, como dice un punto asterisco, me repite también el ID de producto. Acá tengo el ID repetido. Eso es viable también hacer. Con el as, lo único que hago es cambiarle el nombrecito así a la columna. También vamos a poder darle un nombre a la tabla. Es decir,
fíjense que acá le di el nombre al campo. Le voy a dejar así solo como ejemplo para que les quede el nombre del campo. Y después también puedo hacer lo mismo acá y decir esto as p. Y acá en lugar de traerme el asterisco así directamente, vamos a poner p punto asterisco para que vean que puedo usar ese p directamente desde ahí. Ejecutamos, ¿sí? Y todo sigue funcionando. A ver, no tiene sentido hacer ese p punto asterisco, pero lo muestro para decir, che, que estoy usando la tabla, ¿no? Con este p. Es decir, a partir de ahora puedo hacer uso de esa tabla a través de la letra p. Porque yo le dije, bueno, esto se va a llamar p con este as. Acá. Esto nos habilita, obviamente, a poder hacer cuestiones como la siguiente, donde nosotros podríamos generar un nuevo campo, puede ser aleatorio, donde acá podríamos poner, vamos a poner, no sé, 100, haz algo, asterisco, y acá le pongo, en vez de 100, perdón, le puse 1000, y le pongo, no sé, todo este campo, el valor 1000, al momento de hacer un select, porque a mí se me ocurrió. Y le puse el nombre campo a una columna que en principio no existe. Esto quiere decir que yo podría también venir y decir acá, vamos a otro select, quiero saber el importe total que tengo yo de productos, el cual ese importe total podría salir de multiplicar el precio por el stock. Entonces podría decir que sea p.precio por p.stock, es decir, hacer una cuenta y lo voy a mostrar como importe, y listo. Entonces tengo que acá es 2500 por 34 me da este resultado, 1500 por 50 me da este resultado, y puedo hacer una cuenta matemática, y con esa cuenta matemática puedo darle un nombrecito a través del operador as. ¿Sí? Consulta. Ahí está simplemente haciendo una, bueno, justamente consulta, o está agregando esa columna con esos nuevos valores. Está haciendo una consulta y a su vez en el medio de la consulta le está agregando, ¿sí? esta cuenta matemática a una columna que no existe. Que Claro, es este pero esa importe. columna ya queda ahí o solamente... No queda, no está en la tabla, es una consulta. Ah, por eso es lo que... Sí, ok. Es decir, solo vive al momento de hacer este select. En el momento de hacer la consulta de esa vez. Claro, Okay. es decir, todos estas consultas que estamos haciendo, todas estas instrucciones que estamos escribiendo son de consulta. Cambié la palabra para que quede claro que es una consulta. No son instrucciones de manipulación de la tabla, ¿sí? Por eso puse acá DML. Nosotros vamos a poder agregar datos, consultar datos, ¿sí? Generar datos, o sea, específicos a partir de una consulta, pero siempre es una vista, por así decirlo. Solo están ahí en ese momento. Después Exactamente. Ok, gracias. Me da ansiedad que seleccione. Bueno, bien, para quien está preguntando qué es lo que no se entendió, es que, fíjense que no existe. Hago un paréntesis. ¿Qué es lo que no se entendió, Joaquín? ¿La parte del operador as o la parte de la cuenta? Ok, la parte del operador as. El from tampoco lo entendiste y el where tampoco. Ok, fue hace como 10 minutos atrás. Pero bueno, dale, vamos de vuelta. Vamos hasta ahí. Bueno, hacemos. ¿Entendiste que select es para seleccionar datos? Sí, buenísimo. Con asterisco, yo digo que me traiga todas las columnas, ¿no? Algo. Bien. Con el from, le voy a indicar de dónde quiero que me traiga todos esos datos. Bueno, en este caso, tengo que indicarle una tabla. En este caso, hacer productos. El asterisco, tráeme todas las columnas. ¿De dónde? De productos. Hasta ahí estamos. Buenísimo. Con la palabra where, voy a establecer una condición de filtro. Entonces yo voy a decir, seleccioname todas las columnas para productos donde
Y acá puedo filtrar por algo, no sé. Puedo filtrar por nombre, donde el nombre sea igual a manzana. Ejecuto y me trae todas las columnas de productos donde el nombre es manzana. Manzana, fíjate. Hasta ahí como venimos. Bien. Hasta acá bien. Ahora, yo podía reemplazar este asterisco por los campos específicos. Dijimos, si yo quiero acá que me traiga el nombre solo de esa consulta, puedo ponerle nombre en lugar de asterisco, ¿no? Y si selecciono esto, fíjate que me trae la manzana. ¿Hasta ahí venimos bien? Bien. Pero yo no quiero que me muestre acá el campo, la columna, como el campo nombre. Quiero verlo de otra manera. Quiero que me lo muestre como nombre de producto. Entonces digo, as, nombre, producto. Selecciono, ejecuto, y ahora me suena a decir nombre, dice nombre producto acá arriba. El contenido es el mismo. La acción a realizar sigue siendo la misma. Simplemente cambio el nombre de la columna al momento de traer los datos. No lo cambio en la tabla. ¿Sí? La tabla no se modifica, la estructura se mantiene. Es algo temporal al momento de hacer esta consulta. ¿Se entendió el operador as? Bien. Así como yo traigo también una columna, se me podría ocurrir agregar otra acá. Le puedo agregar algo acá como esto es una fruta. Quiero agregar algo estático. ¿Por qué quisiera hacer esto? No sé. Fruta. Esto no existe. Si yo le pongo una coma acá y lo selecciono así, me pone fruta y manzana, pero acá dice sin nombre de columna. No tiene nombre. Y le puedo decir as tipo. Entonces le agrego el nombre a la columna. Ahora acá me dice tipo fruta, nombre de producto, manzana. ¿Por qué quisiera hacer esto? No sé, pero es posible. Así como puedo hacer esto, de traerme el tipo, ¿sí? Yo puedo hacerme un campo calculado, que es, habíamos visto arriba, de calcular un importe, que ese importe podría llegar a ser el resultado de multiplicar el precio por el stock. Entonces podría decir, de la tabla productos, punto precio, multiplícalo por el productos, punto stock. Y a esto mostrámelo como cálculo. Acá le pongo un enter para que venga para acá abajo y se vea, ¿no? Selecciono esto y ahora me dice 85.000. Cálculo y nombre de producto, manzana. Es decir, puedo hacer un cálculo. Puede ser una suma, una multiplicación, una división, etcétera, que tenemos acá, o un módulo. ¿Bien? Acá fíjense que tienen otra columna donde hacen, no sé, el cálculo del sueldo neto, por así decirlo. ¿Se entendió ahí? Mejor. Buenísimo. Y Ale, en esa, digamos, en esa cuenta que escribiste ahí, ¿qué estaría calculando? Eso que le da 85. Y está haciendo el precio por el producto, por el stock. ¿Pero de qué? ¿De todos? No, de lo que estoy filtrando, de esa fila. Ah, de manzana, no había visto. Mostrarlo sin el where. Sacamos Borrarle where. el where. Fíjate que ahí tiene, ¿no? 85.000 para manzana, 75.000 para pera, que es el que habíamos hecho acá arriba, ¿no? Que acá estaba todo. Ahí va, sí. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Déjame ver qué sigue, claro. Los lógicos ya lo vimos, no me interesan. Dorororororo. Win, notin, ok. Quarterback, bueno. Bien. Vamos a ver la cláusula like. Vamos a ver. Vemos medio por encima este. Y nos metemos un poco hacemos break y nos metemos un poco con el código. Para ver cómo lo hacemos el código. Así vamos mechando entre las dos cosas y lo hacemos un poco más interactivo, ¿sí? Vamos con like en principio. Bien.
Así como podemos filtrar, estableciendo condiciones de comparación con el igual, ¿sí? El distinto, el mayor, el menor y demás. Bueno, existen palabras reservadas, ¿sí? Como puede ser el like, en este caso, que el like nos va a servir para buscar coincidencias dentro de una cadena, por así decirlo. Para ello vamos a poder utilizar algunos comodines como para darle mucho más poder a estas coincidencias. ¿Cómo usamos esto? Bueno, vamos a escribir de vuelta select asterisco from productos donde vamos a filtrar, ¿no? Es decir, si no ponemos el where, vamos a traer todo, ya lo vimos eso. Donde vamos a filtrar por nombre. A ver qué tenemos. Ok. Nombre. Donde el nombre, like, para este caso, ¿sí? Y le vamos a establecer acá una cadena. Donde el nombre coincida con lo que nosotros pongamos acá. Punto y coma. Si yo ejecuto esto, no me trae nada porque acá no tenemos ninguna coincidencia. Si le pongo una P, no va a traer nada tampoco porque no hay nada que contenga solo una P. Bien. Pero podemos utilizar el comodín numeral, este que está acá, como para indicar que no me interesa los caracteres que preceden a esta P. Es decir, yo puedo decir, bueno, que tiene que empezar con una P y que después puede venir cualquier otra cosa, ¿no? Con ese carácter comodín. Si ejecuto, me trae las peras, para este caso. Bien. Si le digo que tiene que empezar con una M, para este caso, me va a traer, no me va a traer nada, porque no sé qué dice. Nombre. Ahí está, no sé qué toqué. Select asterisco from, ¿sí? Donde like, donde empiece con una M y demás. Voy a agregar algunos datos más para hacer que esto funcione y sea un poquito más lindo, ¿no? Así podemos utilizar un poco más la sentencia like. Para agregar estos datos, yo voy a hacer una trampita, pues no quiero insertar muchos datos. Vamos a usar Mocaru. Mocaru, acá, una página, hermosa esta página, que es para moquear datos. Vamos a decir que el campo no me interesa y el primer campo que vamos a tener va a ser el nombre, precio, stock. Entonces por acá, nombre, precio. Vamos a poner que sea stock. Una cosa así. Este lo borramos, no necesitamos. Y acá el tipo, a ver si tweets. Consulta, profe, vamos a ver la sentencia join. Sí, pero tengo que generar otra tabla y demás. Capaz que la terminamos de ver mañana. Bueno. A ver. Si no le pongo nombre, cualquier cosa y listo. Total, no tiene ningún tipo de sentido. Names. Dog names. First name. Vamos a ponerle first name. Este que está acá. Precio. Poner un número. Que ese número va a ir de el 1000 al 10.000. Una cosa así, con 0 decimales. Y el stock, que va a ser otro número. Una cosa así, que va a ir del 1 al 100. Bien, vamos a generar 100 filas. Esto va a ser de tipo SQL. Y la tabla se llama productos, ¿no? Damos preview. Y me hace un montón de insert hermosos con nombres de personas. No importa, porque es para el caso que lo queremos. Copiamos todo esto así. Sácate. Venimos para acá. Lo pegamos. Si escribí todo bien y no me equivoqué en nada, podemos seleccionar todos estos datos para seleccionar datos de prueba. Le hacemos play y insertamos un montón de hermosas filas, ¿no? Entonces, a partir de ahora, si yo hago un select asterisco from, yo que sé, nombre, que empiece con la M,
Y cualquier otra cosa, fíjense que lo que tengo es manzana, Monty, Mortón, yo qué sé, Mervin y demás. Puedo decir ahora que venga con una E y cualquier otra cosa. Ah, no estoy seleccionando. Y tengo a Mervin nada más. Es decir, tiene que empezar con la letra M, la E y cualquier otro carácter. Adicionalmente, podría decir que empiece con cualquier cosa y luego siga con una A. Una cosa así, suponte, ¿no? Y bueno, tengo en principio 25 elementos. Es decir, nombre, cualquier cosa y le precede una A. Tenemos manzana. Bueno, me toma pera también y demás porque tiene una A al final. Ananá porque tiene una A al final. Bueno, y demás. Obviamente podemos hacer que tenga una A en medio y que siga con cualquier otra cosa. Para eso vamos a usar el like. Empieza con la M, tiene la A y tiene otra cosa más. A ver. Ahora tengo 70 elementos. Tengo bat, Anita, yo qué sé. Bien. Vamos con la PPT, un segundo. Sentido más o menos el carácter es comodín. Podemos buscar otra cosa, a ver, que empiece con la C. Tenga la A y cualquier otra cosa, a ver qué me trae. Tengo Katy, Carver, Carmela, Carol, Jean, Katy, yo qué sé. Entonces la sentencia de like lo que va a buscar es coincidencias con que establezco acá, debe empezar de esta manera y luego puede seguir cualquier carácter. Es como si fuese un asterisco a partir de ahí. ¿Sí? Agustín. Sí, profe, una consulta. Entonces esto nos sirve solamente para si queremos que empiece o termine, no una coincidencia dentro de la cadena, supongamos. Supongamos que decimos, bueno, pantalón, y yo quiero Sí. que encuentre una coincidencia La vas a con... tener que armar, por así decirlo. Ah, está bien, pero se puede. Si es pantalón explícitamente, le pongo pantalón. O Y sea, bueno, no supongamos sé. que es unlon y no. O sea, es Unlon, como la media, claro, la mitad de la palabra. y bueno, debería de tener cualquier cosa acá. Y acá tener unlon, una cosa así. Si no me interesa lo que venga acá, porque ahí puede Y si venir supongamos que es camaleón, puede venir ANL, ANL. ¿Sí? sí. ¿Al final te interesa o no? ¿Cómo terminaría la cadena? Ah, perfecto. Ahí entendí. Ahora, tenés el otro comodín, que es Espera, me fui. Que es el del guión bajo, que representa un solo carácter. Por ejemplo, si querés buscar Juan, en este caso que está acá, pones J, o cualquier cosa. Digo Juan por decir cualquier cosa, ¿no? Y cada guión bajo representa un carácter. Es decir, viene este carácter, tiene que tener otros dos caracteres y demás. Y después, por ejemplo, se puede combinar con el signo de porcentaje para dar como si fuese un asterisco, ¿no? Puedes usar estos dos comodines para hacer esa combinación. Suponte que yo puedo decir que venga con, no sé, con la C, que luego tenga un carácter solo que está acá. A ver, tendría que ver todos los datos, pero no sé. Acá tengo una S, pero no me trae nada, ¿no? Vamos a poner una E y acá cualquier cosa. No trajo nada. A ver si le pongo una A. Bueno, fíjate, ¿ves? Empezó con la C, tiene un carácter que en este caso es una H, podría haber sido una P, una Q, una R o lo que fuere, porque con el guión bajo ese yo le estoy diciendo que no me interesa, tiene que tener un carácter ahí, podría ser un signo pesos. Luego viene la A, ¿sí? Porque es chase, no sé si chase. La A y después cualquier otros caracteres. ¿Sí? Sí, entendí. Habría que ver ahí cómo armar la lógica, pero sí, podría hacerse. Che, yo el chat mucho no estoy leyendo, veo que están pasando. Enzo está activo, Enzo debe ser DBA, me parece. Y por ahí nunca hacer un select asterisco, me parece que lo voy a pasar por ahí. Sí, obvio, nunca hacer un select asterisco. Lo van a matar si hacen select asterisco. Acá lo hacemos porque tenemos 20 datos. Los rajan el otro día si hacen un select asterisco. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, los operadores lógicos ya los vimos.
Los operadores lógicos están acá y después vemos el comparador between, sí, que es incluido entre. O sea, se utiliza a través de, obviamente, la sentencia where. Por ejemplo, podemos utilizar un campo donde digamos que esté entre un valor y otro valor, ¿sí? Básicamente están incluidos, tiene que ser entre 1000 y 2000. Se incluyen ambos valores, ¿bien? No es mayor. ¿Sí? Esto sería similar a ser un mayor igual de sueldo y un menor igual de sueldo de 2000. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el no between, sí, es la negación, en este caso, del incluido. Y la sentencia in que tenemos es como para ir pasando valores donde, a medida que vaya encontrando coincidencias con ese campo, nos va a devolver en el select. ¿Dudas hasta acá? Buenísimo. ¿Quieren hacer un break y seguimos? ¿O seguimos hasta las 9 y a las 9 hacemos break? Break. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya sabemos más o menos cómo insertar datos o cómo leer algunas cosas, lo que vamos a ver ahora, cuando hablemos del break, es cómo manipulamos un poquito con la base desde el código, ¿sí? Y mañana seguimos con esta PPT para ir viendo lo que es inner join y demás, que viene más adelante, que es consultas entre tablas relacionadas. Tengo que crear otra tabla y otras cosas. ¿Sí? Así que hacemos break, son y 35, bueno, volvemos a las 9 en punto. Me muteo.